Bueno, a continuación vamos a realizar un circuito básico para una reguladora de intensidad. Entonces tenemos que la fuente de entrada es de 24 voltios y con el regulador LM7812 nos va a regular hasta 12 voltios. Entonces debemos hallar el valor de la resistencia número 1 y el valor de la resistencia número 2, teniendo en cuenta que cuando el potenciómetro está al 100% deben pasar 4 miliamperios y cuando está al 0% deben pasar 20 miliamperios. Ahora vamos a resolver la resistencia número 1, que consta del voltaje, que son los 12 voltios que nos da el regulador, y los 20 miliamperios, que es cuando el potenciómetro está al 0%. Entonces tenemos que el valor resistivo debe ser de 600 ohmios. Entonces tenemos que nuestra primera resistencia es de 600 ohmios. Para la segunda resistencia debemos hallar la resistencia total y luego despejar una ecuación para que al final nos dé la resistencia 2 de 4615 y la acercamos a 4660 para poner resistencias en serie. Aquí ya tenemos nuestro circuito montado y lo vamos a explicar aquí en el programa Multisim en una simulación. Entonces nos muestra, aquí esta parte nos muestra la intensidad que va a pasar por el circuito, por esta parte del circuito. Entonces cuando movemos el potenciómetro al 0%, vemos que nos va a pasar 19.8, pues es aproximado a 20. Y cuando el potenciómetro está al 100% o lo vamos regulando, pues el valor va a disminuir. Cuando está al 100% va a estar solo 4 miliamperios. Entonces lo vamos a variar a la mitad, a 80%, y pasan 4.4. Si lo bajamos a 60, pasan 5 miliamperios. Y así es como regulamos nuestra intensidad. Iniciamos a realizar una reguladora de voltaje. Entonces tenemos que la entrada son 24 voltios y cuando pasa por aquí él regula a 12 voltios. Entonces debemos hallar el valor de la resistencia número 1, sabiendo que cuando el potenciómetro está en 0% deben pasar 10 voltios. Nuestro potenciómetro es de 5 kiloohmios. Ahora para hallar la resistencia número 1, entonces tenemos que la intensidad es de 0.002 cuando está el potenciómetro en 0 pasando 10 voltios. Entonces esta intensidad, y con la malla que realizamos aquí tenemos que el voltaje que va a pasar por la resistencia 1 es de 2 voltios y la intensidad, como ya decíamos, era de 0.002. Para esto un igual de 1000 ohmios. Entonces este es el valor resistivo que va a tener nuestra resistencia. Aquí tenemos nuestro circuito montado de tal forma de que al mover el potenciómetro regulamos de 0 a 10 voltios. Entonces vamos a hacerlo aquí en el programa Multisim, de la simulación, y vemos que cuando tenemos el potenciómetro en 0, nuestro voltaje va a ser de 10.3 voltios y cuando lo ponemos al 100%, nuestro voltaje prácticamente es 0. Este es un valor muy mínimo que lo da el potenciómetro al estar aquí conectado a común.